Dios le bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Pero en el día de la lectura titulada Salvación y Sumisión en Primera de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2. Señor, te adoramos, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre llega a tiempo, porque es verdad y es eficaz en toda situación, sin importar, Padre, la dificultad de lo que aparente. Te adoramos y agradecemos, Padre, por tu gracia, compasión, amor y presencia en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que hables en nuestras vidas a través de esta escritura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, primera de Pedro, ya que terminamos con el libro de Santiago, nos habla, ¿verdad?, de que el apóstol Pedro escribe a judíos cristianos de la diáspora, quienes están siendo acosados por una feroz persecución en base a lo que es su fe. Él les recuerda a sus lectores que Dios les ha dado el privilegio de nacer de nuevo, por lo tanto no deben de sorprenderse cuando el sufrimiento los alcance. Deben de esperarlo, deben de prepararse y también deben de poder responder correctamente cuando venga en contra de ellos. También Pedro los anima a imitar a Cristo mediante un espíritu sumiso. Si ellos lo hacen, Dios los recompensará ricamente cuando terminen las pruebas de su vida. El libro está dividido en lo que es la salvación cristiana, relación de los cristianos, sufrimiento de los cristianos y lo que es la disciplina cristiana. Capítulo 1 hasta el 1:12 es la salvación, 1:13 hasta el 2:10 lo que es la santificación, del 2:11 del 2:2 al 2:11 el mundo, del 2:13 al 2:17 el Estado, el 2:18 al 3:7 lo que es el hogar, del 3:8 al 3:12 lo que es la iglesia, del 3:13 al 3:17 lo que son las bendiciones, 3:18 al 3:22 lo que son ejemplos, del capítulo 4:1 hasta el 4:19 es el ánimo, 5:1 al 5:6 nuevamente lo que es la iglesia, y 5:7 al 5:14 lo que es, ¿verdad?, ser individual, la disciplina individual, y luego la otra anterior era la disciplina de la iglesia. Se habla del nuevo nacimiento, de la salvación, del nuevo edificio, de la sumisión, del baluarte necesario, y también se hace referencia a lo que es el sufrimiento. Toma lugar en Roma o Babilonia y es aproximadamente 63, 64, lo que viene siendo después de Cristo. Entonces, podemos ver acá que Pedro escribe a los cristianos judíos esparcidos que están pasando por una intensa persecución por su fe. Él les recuerda a sus lectores que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, como dice el capítulo 1, versículo 3. Por lo tanto, no debemos de sorprendernos cuando llegue lo que es la persecución y estemos, ¿verdad?, listos en todo momento. Deben de estar seguros que su sufrimiento es por hacer lo correcto, no por hacer lo incorrecto, ¿verdad? Aun si nosotros en el día de hoy sufrimos, debe de ser por lo correcto, no por lo incorrecto. Imitemos a Cristo con un mismo espíritu, conectado con Él, siendo sumiso hacia los demás, y Dios nos va a recompensar. Así que podemos ver entonces así mismo en la palabra de Dios que el propósito, ¿verdad?, del libro de Pedro es animar a los cristianos que sufrían. Fue escrito por Pedro. Fue escrito hacia los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y que habían sido esparcidos en toda el Asia Menor, y a todos los creyentes en cualquier lugar. Entonces, podemos ver que en cuanto a lo que es el marco histórico de este libro, Pedro estuvo probablemente en Roma cuando la gran persecución empezó bajo el emperador Nerón. Por último, Pedro fue ejecutado durante esa persecución. En todo el imperio romano los cristianos fueron torturados y asesinados por su fe, y la iglesia de Jerusalén se esparció por todo el mundo mediterráneo. Versículo clave se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, donde dice: para que sometida a prueba vuestra fe se añaden alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Lugares claves está Jerusalén, Roma y las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia Menor y también Bitinia. Personas claves tenemos a Marcos, Pedro y a Silvano. Y algunas características particulares de este libro en específico. Por ejemplo, Pedro empleó varias imágenes que eran muy especiales para él,
porque Jesús las había usado como cuando les reveló ciertas verdades a Pedro. El nombre de Pedro, que significa piedra, se le dio a Jesús, se lo dio Jesús. La concepción de Pedro de la iglesia, una casa espiritual compuesta de piedras vivas edificadas sobre Cristo como el fundamento. Él es lo que es la piedra angular, él es el fundamento. Esto vino de Cristo y Jesús animó a Pedro a cuidar de la iglesia, así como lo hace el pastor con las ovejas. Por eso no es extraño, ahí podemos ver que Pedro hace una referencia, ¿verdad? Una conexión con lo que es el pastor de las ovejas, el rebaño. Entonces no es extraño ver a Pedro usar piedras vivas, pastores y ovejas para describir a lo que es la iglesia. Así que mientras estamos leyendo, es por esa razón que vemos esa conexión. El capítulo 1 al capítulo 2, 10 son las grandes bendiciones de Dios a su pueblo. El capítulo 2, 11 al 4, 19, la conducta del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Y el último, capítulo 5, del 1 al 14, el pastoreo del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Los temas más importantes, los más esenciales son salvación, persecución, la familia de Dios, la vida familiar y también el juicio. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo escribió una carta para animar y fortalecer a los creyentes que enfrentaban pruebas y persecución bajo el emperador Nerón. En gran parte del primer siglo la persecución no era la regla en todo el imperio romano. Los soldados no buscaban a los cristianos para torturarlos. Los cristianos, sin embargo, podían esperar persecución social y económica de tres fuentes principales: los romanos, los judíos y de sus propios familiares. Todos serían malentendidos, algunos serían hostigados, otros serían torturados e incluso condenados a muerte. El estado legal de los cristianos en el Imperio Romano no era muy claro. Muchos romanos seguían pensando que los cristianos eran una secta judía. Como la religión judía era considerada legal, consideraban el cristianismo también legal, siempre y cuando los cristianos cumplieran con las leyes del imperio. Sin embargo, si los cristianos se negaban a adorar al emperador o a inscribirse en el ejército, o si participaban en disturbios civiles, tal como el que ocurrió en Éfeso, según Hechos 19:23, podían ser castigados por las autoridades civiles. A muchos judíos no les gustaba que se asociara en lo legal con los cristianos, tal como lo consigna Hechos. A menudo los judíos maltrataron a los cristianos, los expulsaron de la ciudad o intentaron poner en su contra a los funcionarios romanos. Saulo, más tarde, el gran apóstol Pablo, fue al comienzo un perseguidor, ¿verdad?, de los judíos cristianos. Otra fuente de persecución fueron los propios familiares de los cristianos, ya que bajo la ley romana, la cabeza del hogar tenía autoridad absoluta sobre todos los miembros de la familia. A menos que el hombre que dirigía el hogar fuera cristiano, la esposa, los hijos y los criados cristianos podían afrontar el sufrimiento extremo. Y si eran expulsados, no hallarían sitio donde dirigirse salvo la iglesia. Si eran golpeados, ningún tribunal, hermanos, iba a defender sus derechos. Mire cómo era en estos momentos. La carta de primera de Pedro pudo haberse escrito sobre todo para los cristianos nuevos y para los que planeaban bautizarse. Debía de advertírseles acerca de lo que tenían por delante y requerían las palabras de aliento de Pedro para ayudarles a enfrentar dicha experiencia. Esta carta es todavía de ayuda para los cristianos que enfrentan pruebas. Muchos discípulos de Cristo en todo el mundo viven bajo gobernantes mucho más represivos que el imperio romano del primer siglo. En todas partes de los cristianos están sujetos, asimismo también, a malos entendidos, a ser ridiculizados y hostilizados por sus amigos incrédulos, empleadores y aún también hermanos, como pasa en algunas veces en familias, dentro de las familias también, los miembros de la familia. El capítulo 1:1, Pedro, también llamado Simón y Cefas, así que se escucha Simón, Cefas, Pedro, misma persona. Fue uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús, como dice Marcos 1:16 al 18 y Juan capítulo 1, versículo 42. Y con Jacobo y Juan formó el grupo íntimo de Jesús, que Jesús seleccionó para la preparación y comunión especiales. Pedro fue uno de los primeros en reconocer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios,
y Jesús le dio un puesto de liderazgo especial en la iglesia, como dice Mateo 19, del 16 al 19. El libro también de Lucas nos habla de esto en Lucas 22, 31 y 32. Y el libro de Juan también en Juan 21, del 15 al 19. Aunque durante el juicio de Jesús, Pedro negó conocerlo, luego se arrepintió y llegó a ser un gran apóstol. Esta carta dirigida a los expatriados de la dispersión o a los cristianos judíos que fueron esparcidos por el mundo como consecuencia de la persecución a los creyentes de Jerusalén y sus alrededores. Los primeros creyentes y líderes de la iglesia primitiva fueron judíos. Pero ahora cuando se hicieron entonces cristianos, no renunciaron a su herencia judía, así como nosotros no renunciamos a nuestra nacionalidad cuando comenzamos a seguir a Cristo. Pedro animó a sus lectores mediante la firme declaración de que ellos habían sido escogidos por Dios el Padre. Y en una época únicamente la nación de Israel pudo decir que era el pueblo escogido de Dios. Pero por medio de Cristo, todos los creyentes, judíos y gentiles, hermanos, le pertenecen a Dios. Si no se acuerda que son gentiles, gentiles son personas que no son judías. El versículo 2 también nos muestra del capítulo 1 a las tres personas de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo, que es Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Los tres se dedican a lograr nuestra salvación. El Padre nos escogió antes que nosotros lo eligiéramos a Él, como dice Efesios 1:4. Jesucristo, el Hijo, murió por nosotros siendo aún pecadores, como dice Romanos 5, del 6 al 10. El Espíritu Santo obra en nuestra vida para darnos salvación y nos aparta, que significa que nos santifica para el servicio de Dios, como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. El término renacer se refiere al nacimiento espiritual, que es la regeneración, es el acto del Espíritu Santo de llevar creyentes a la familia de Dios. Las palabras de Pedro ofrecen gozo y esperanza en tiempos de problemas, y él basa su confianza en lo que Dios está haciendo por nosotros en Jesucristo. Se nos llama a una esperanza viva de la vida eterna, como dice el capítulo 1:3, ya que nuestra esperanza no es solo futurista. La vida eterna empieza cuando creemos en Cristo Jesús y nos unimos a sí mismo a su familia. Los judíos habían mirado su herencia en la tierra prometida de Canaán, como dice Números 32:19, Deuteronomio 2:12 y 19:9. Los cristianos ahora miran a su herencia familiar en la eterna ciudad de Dios. Dios ha reservado esta herencia que nunca se desvanecerá ni decaerá, tampoco será manchada por el pecado. El capítulo 1, versículo 5 nos muestra que Dios nos ayudará a permanecer fieles a nuestra fe, sin importar los momentos difíciles que afrontemos. Cuando se hace referencia a lo que es el tiempo postrero es el día del juicio que Dios ha descrito en Romanos capítulo 14, versículo 10, y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 hasta el 15. Podríamos tener que soportar dificultades, persecución, una muerte violenta para que se ha de dañar nuestra alma si hemos aceptado el don de salvación de parte de Cristo. Sabemos que recibiremos, hermanos, una recompensa que ha sido prometida hacia nosotros. ¿Y por qué fueron los cristianos objeto de persecución? Pues no, hay varias razones. Número uno, se negaron a adorar al emperador como un dios y por lo tanto se les consideraba ateos o traidores. Número dos, se negaron a adorar en los templos paganos, de modo que los negocios en los templos perdían dinero, donde muchas personas de las que se convertían al cristianismo pues ya no participaban ahí. Número tres, no apoyaban las ideas de Roma del ego, poder y conquista, y los romanos rechazaron el ideal cristiano del servicio altruista. Y número cuatro, pusieron también al descubierto y rechazaron terrible inmoralidad de la cultura pagana. No la aceptaban, no la practicaban y tampoco la celebraban. Pedro menciona el sufrimiento varias veces en su carta. El capítulo 1, versículo 6, 7, el 3, 13 al 17, el 4, del 12 al 19 y el capítulo 5, versículo 9. Cuando él habla de pruebas, no se refiere a los desastres naturales ni a los castigos de Dios, sino a la reacción de un mundo incrédulo en cuanto a lo que son las personas de fe frente a estas situaciones. Todos los creyentes se enfrentan a ese tipo de pruebas cuando dejan que su luz brille en medio de las tinieblas. Capítulo 1, versículo 7, nos muestra que se calienta el oro para que suban las impurezas y así poder quitarlas. Y asimismo se calienta el acero
De igual manera, nuestras pruebas, dificultades y persecuciones fortalecen o calientan, vamos a decir, ¿verdad?, nuestra fe y nos hacen útiles para Dios. Capítulo 1 del 10 al 12, aunque el plan de salvación fue un misterio para los profetas del Antiguo Testamento, aún así sufrieron persecución por su fe en Dios y algunos hasta la muerte. El Espíritu de Cristo es otro nombre que se da al Espíritu Santo, en el capítulo 1, versículo 11. Y podemos ver que antes que Cristo dejara su ministerio en la tierra para volver al cielo, Él prometió enviar al Espíritu Santo, que es el Consolador, y ¿qué iba a hacer? Iba a enseñar, a ayudar y también a guiar a sus seguidores, como dice Juan 14, del 15 al 17 y el 26, y el capítulo 16, versículo 7. El Espíritu Santo hablaría de Jesucristo y revelaría su gloria, como dice Juan 15, 26, capítulo 16 y versículo 14 también. Y los profetas del Antiguo Testamento que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto es confirmado por segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Ellos describieron la venida del Mesías. Podemos ver también que el inminente retorno de Jesucristo debe de motivarnos a vivir para Él. El Dios de Israel y de la iglesia cristiana es santo y Él determina lo que son las reglas de la moralidad. A diferencia de los dioses romanos, Él no es belicoso, adúltero ni rencoroso. A diferencia de los dioses populares de los cultos paganos en el primer siglo, Él no es un sanguinario ni promiscuo. Él es un Dios de misericordia y justicia que cuida personalmente de cada uno de sus discípulos. Capítulo 1, versículo 15 y 16 nos muestra, después que las personas dedican su vida a Cristo, aún sienten cierta atracción por sus costumbres pasadas. Pedro nos dice que debemos de ser como nuestro Padre Celestial, santos en cada cosa que hacemos. Santidad significa mantenerse totalmente devotos o dedicados a Dios, separados para su uso especial y apartados del pecado y de su influencia. Capítulo 1, versículo 17, cuando se usa la frase en temor, se refiere a que no es el temor del esclavo a su amo insensible, sino el respeto de un creyente a su Dios todopoderoso, ya que Dios es el juez de toda la tierra y no debemos de pasarlo por alto, ni tratarlo con indiferencia, ni suponer tampoco que nuestra posición privilegiada como hijos de Dios nos da la libertad de hacer lo que querramos hacer, ¿verdad? Hacer lo que deseemos hacer. El sacrificio de Cristo por nuestros pecados no fue una reflexión tardía, ni algo que Dios decidió hacer cuando el mundo estaba fuera de control. Ese plan lo estableció el omnisciente y eterno Dios antes que fuera creado el mundo. Así que hay que entender, hermanos, que en el plan que él tenía, ya él sabía lo que iba a pasar, porque Dios es omnisciente, todo soberano, él lo sabe todo. El amor no fingido del capítulo 1:22 implica una entrega desinteresada. Por esa razón, una persona egoísta no puede amar de verdad. El amor de Dios y su perdón nos libra de las posibilidades de mirarnos a nosotros mismos y nos motiva a satisfacer las necesidades de los demás. Al sacrificar Cristo su vida, nos probó que en realidad nos ama. Ahora usted puede amar a los demás siguiendo su ejemplo y entregándose de un modo altruista. Al hacer referencia a Isaías 40 del 6 al 8, Pedro les recuerda a los creyentes que todo en esta vida, bienes, logros, personas, finalmente se marchitarán y en algún momento, hermanos, desaparecerán. Nada es eterno, en base a lo que estamos viendo en esta lista, el capítulo 1 del 24 al 25. Pero el capítulo 2 nos muestra ver una característica común a todos los niños es que ellos quieren crecer, ser como sus hermanos mayores o sus padres. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a ser niños espirituales y si disfrutamos de salud, anhelamos crecer. Cuán triste es cuando alguien, ¿verdad?, decide que no quiere seguir creciendo. Desde la leche, que es desear esa leche, ¿verdad?, que es un instinto natural de una criatura y una señal de desear el alimento espiritual que nos llevará a crecer. Al escribir a la iglesia como una casa espiritual en el capítulo 2 del 4 al 8, Pedro destaca varios textos del Antiguo Testamento que eran conocidos por sus lectores cristianos judíos, como lo son Salmo 118, 22, Isaías 8, 14, Isaías 28, versículo 16. Entonces podemos ver que los lectores de Pedro habrían comprendido que las piedras vivas eran Israel. Ahora Pedro aplica la imagen de piedra a Cristo. Una vez más, Pedro muestra que la iglesia no cancela la herencia judía,
sino que lo que hace es cumplirla. Pedro muestra a la iglesia como un templo vivo y espiritual, con Cristo como el fundamento y la piedra del ángulo, y cada creyente es como una piedra. Pablo también lo describe como un cuerpo, explicando, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro, como dice Efesios 14, 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Ambas figuras hacen énfasis en la comunidad. Una piedra no es el templo, ni siquiera una pared. Una parte del cuerpo, hermanos, es inútil sin las demás partes. En nuestra sociedad individualista es fácil olvidar nuestra interdependencia con otros cristianos. Cuando Dios llama a cumplir una tarea, recuerde que Él también llama a otros a trabajar con usted. Unidos, sus esfuerzos individuales serán multiplicados. Los cristianos experimentarán desaliento en esta vida, pero su confianza en Dios nunca estará fuera del lugar. Dios no dejará que se hundan. Con toda confianza podemos depender de Él porque es genuina la vida eterna que nos ofrece. Sin duda, Pedro pensó a menudo en las palabras que Jesús le dirigiera al pueblo, ¿verdad? Luego que él confesara a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificarás mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, queriendo decir que Jesús edificará, ¿verdad? Eh, Su iglesia. Entonces, ¿cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? Pues Pedro contesta, Cristo mismo. Las características de Cristo, la piedra del ángulo, es que Él es totalmente confiable. Él es precioso para los creyentes y aunque rechazado por algunos, Él es la parte más importante de la iglesia. Hermanos, si en una estructura quitamos la piedra angular, se va a caer esa estructura, no va a poder mantenerse de pie. Entonces a Jesucristo, cuando se le llama piedra de tropiezo y roca que hace caer en el capítulo 2:8, algunos tropiezan en Cristo porque los rechazan o se niegan a creer que Él es el que afirma ser. Pero el Salmo 118:22 dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La parte más importante del edificio de Dios y lo que es la iglesia. Hoy, de igual manera, las personas que se niegan a creer en Jesucristo cometen el mayor error de su vida. Han tropezado en la persona que pudo salvarlas y darle sentido a su vida y han caído en las manos de Dios para juicio. Los cristianos muchas veces hablan del sacerdocio de todos los creyentes. Y en época del Antiguo Testamento la gente no se acercaba a Dios directamente. Un sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador. Con la victoria de Cristo en la cruz, esto cambió. Ahora podemos ir, hermanos, ¿cómo? Directamente a la presencia de Dios sin tener temor, como dicen Hebreos capítulo 4, versículo 16, y se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia también, como dice 2 Corintios capítulo 5, del 18 al 21. A menudo las personas fundamentan su concepto de sí mismas en sus logros, pero nuestra relación con Cristo es mucho más importante que nuestras tareas, éxitos, riquezas o conocimientos. Como creyentes somos extranjeros y peregrinos, como dice el capítulo 2:11, en el mundo, y nuestro verdadero hogar está con Dios. El cielo no es la creencia popular de arpas y nubes rosadas que vemos en las caricaturas. Es el lugar en que Dios mora. La vida en el cielo funciona de acuerdo con los principios y valores de Dios y es eterna e imperturbable. El cielo vino a la tierra en el simbolismo del santuario judío, el tabernáculo y también el templo, donde permanecía la presencia de Dios. Vino de una manera más plena en la persona de Jesucristo. Dios está con nosotros. El cielo impregnó todo el mundo cuando el Espíritu Santo vino a morar en el corazón de cada creyente. Algún día, después que Dios juzgue y destruya todo pecado, el reino de los cielos gobernará en toda la tierra. Juan vio ese día en una visión y oyó un clamor cuando dice en Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Podemos ver en el capítulo 2, versículo 12, que el consejero de Pedro se asemeja al Jesús en Mateo
El consejero de Pedro pronuncia se asemeja al de Jesús en Mateo capítulo 5 16. Si su conducta es irreprensible, entonces incluso los enemigos terminarán alabando a Dios. Cuando Pedro les dio a sus lectores, cuando les dice que debían de respetar las autoridades civiles, hablaba del imperio romano que estaba bajo la autoridad de Nerón, que era, hermanos, un tirano cruelmente, ¿verdad? Conocido notariamente. Es obvio que no les dijo a los creyentes que debían de comprometer su conciencia. Pedro le había expresado al sumo sacerdote años antes, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos, capítulo 5 versículo 29. El capítulo 2:16 nos muestra que somos libres de guardar la ley como un medio para ganar la aprobación de Dios, pero debemos de obedecer como expresión de gratitud por la salvación gratuita. Capítulo 2:18 al 21 nos muestra, ¿verdad?, que muchos cristianos eran criados. Pudo haber sido mucho más fácil para ellos someterse a sus amos, que eran gentiles y bondadosos, pero Pedro los anima a ser leales y perseverantes, aun si llegaran a sufrir un trato injusto, porque Dios vale la pena. Podemos sufrir por muchas razones. Algunos sufrimientos son el resultado directo del pecado en nuestra vida. Otros tienen lugar por nuestra necedad y otros el resultado de vivir en un mundo caído. No estamos rodeados del pecado, pero se refiere a un sufrimiento que viene como resultado de hacer el bien. Cristo nunca pecó, sin embargo, sufrió a fin de que pudiéramos ser libres. El capítulo 2 del 21 al 25 nos muestra que al estar con Jesús, Pedro había aprendido acerca del sufrimiento. Sabía que el sufrimiento de Cristo era parte del plan de Dios, como dice Mateo 16, del 21 al 23, y Lucas 24, del 25 al 27, y también Lucas eh, 24, del 44 al 47. Y que su propósito, hermanos, era salvarnos, como dice Mateo capítulo 20, 28 y 26, 28. También sabía que el que sigue a Cristo debe de estar preparado para sufrir, como dice Marcos 8, 34 y 35. Pedro aprendió estas verdades de Jesús y nos las transmitió a nosotros. Capítulo 2, 24 nos muestra que Cristo murió por nuestros pecados en nuestro lugar, para que no tuviéramos que sufrir el castigo que merecíamos. Y esto, hermanos, es lo que se llama un sacrificio expiatorio, una sustitución, ¿verdad? Sale uno y entra otro. El sacrificio de Cristo fue nuestra redención, el pago de nuestros pecados. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra y por el recordatorio, Señor, de que tú mereces toda gloria y honra, de que tú mereces, Padre, nuestro perdón. Señor, mereces, Padre Jehová, Señor, que nuestro perdón sea dado hacia ti, Padre, porque aceptamos y reconocemos, Padre, que cuando tú nos perdonas, aún así, Padre, podemos entender que tenemos esta relación contigo donde decimos, Cristo, aquí está. Te agradezco, Padre, por mi perdón. Te agradezco, Padre, por la bondad que has tenido, la misericordia y la gracia, Señor, favor no merecido sobre nuestras vidas, para así poder entregar a sí mismo a tu Hijo para que cargara nuestros pecados en esa cruz. Gracias, Padre, por mi perdón. Gracias, Padre, por mi redención. Gracias, Padre, por lo que has hecho por mi vida. Te agradezco, Señor, por hacerlo no solo por mí, sino por todos los que nos rodean, por todo el mundo y por darnos acceso al perdón y a la vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te agradecemos esta oportunidad. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.